¿Alguna vez te he preguntado cómo las personas logran persuadir a otros para que hagan algo? ¿O cómo algunos anuncios logran hacer que compres productos que no necesitas realmente? En este video exploraremos el poder del lenguaje persuasivo y cómo lo puedes utilizar de diferentes maneras, desde persuadir a un amigo para que vaya a una fiesta hasta vender un producto a un cliente. El lenguaje persuasivo es una valiosa habilidad a la que puedes sacar provecho en muchas situaciones y que te permitirá dejar de ser la presa de otros para convertirte en el cazador que siempre quisiste ser. Aprender a utilizar el lenguaje persuasivo de manera efectiva puede ayudarte a conseguir lo que quieras, ya sea en tu vida personal o en el trabajo. Imagina aumentar tus ventas o conquistar al amor de tu vida al hacer uso de estas simples estrategias. Grant Cardone, autor del libro Vendes o Vendes, afirma que no importa quién eres o a qué te dediques, siempre vendes algo. Ya sea que te quieras considerar o no un vendedor, solo existen dos posibilidades: vendes algo o alguien te vende a ti. De cualquier forma, alguno de los dos intentará salirse con la suya. Grant señala que sean cuales sean tus estudios o tu posición social, a lo que te dediques o el puesto que tengas dentro de una empresa, en algún punto te verás en la necesidad de convencer de algo a alguien más. El arte de vender es un arte practicado todos los días por todas las personas de nuestro planeta. El autor aclara que cuando usa el término vender, se refiere a cualquier cosa que tenga que ver con convencer, persuadir, negociar o conseguir lo que tú quieres. Como puedes ver, lo anterior incluye casi cualquier cosa, desde saber debatir y relacionarte con los demás, hasta intercambiar bienes y servicios, comprar o vender una casa, pedir un préstamo bancario, empezar tu propio negocio o persuadir a un cliente para que compre algo. Es más, tu capacidad para tener éxito depende directamente de tu habilidad para convencer a los demás de lo que tú crees. Y para ello necesitas saber negociar y establecer acuerdos con las demás personas. Tu poder para agradarle a la gente, para hacer que trabajen contigo y que te quieran complacer, determina qué tan exitoso puedes llegar a ser. Ahora bien, veamos cómo aplicar el lenguaje persuasivo para las ventas y al hacer negocios. Hay algunas técnicas de lenguaje persuasivo que pueden ser útiles en las ventas. Y estas son: número 1. Utiliza palabras de valor. Es importante destacar los beneficios y el valor que tu producto o servicio aporta al cliente. Utiliza palabras que hagan que el cliente se sienta atraído por lo que estás ofreciendo. Por ejemplo, en lugar de decir que tu producto es de alta calidad, podrías decir que proporciona una experiencia de uso duradera y satisfactoria. Utiliza palabras que generen resultados positivos. Asegúrate de que las palabras que utilices hagan que el cliente se sienta atraído por los resultados positivos que puede obtener al utilizar tu producto o servicio. Por ejemplo, podrías decir que tu producto ayuda a mejorar la productividad, en lugar de simplemente decir que es rápido. Utiliza palabras que evoquen sentimientos positivos. Procura utilizar palabras que impulsen al cliente a sentirse más atraído por tu producto o servicio. Por ejemplo, podrías decir que tu producto brinda una sensación de tranquilidad en lugar de simplemente decir que es seguro. Utiliza palabras que transmitan una sensación de exclusividad. Puedes usar palabras que hagan que el cliente se sienta como si estuviera obteniendo algo especial o exclusivo al adquirir tu producto o servicio. Por ejemplo, podrías decir que tu producto es único, exclusivo, limitado, especial o de lujo. Si te está gustando este video, considera suscribirte y activar la campanita para que sigas disfrutando del contenido que con cariño preparamos para ti. Número 2. Utiliza el lenguaje corporal. Es importante tener en cuenta cómo utilizarlo de manera efectiva para llegar a tu audiencia. Al hablar, mantén una postura confiada y segura de ti mismo. Evita cruzar los brazos o las piernas y mantén los hombros relajados y la cabeza erguida. Sonríe de manera auténtica y amigable. Mira los ojos. El contacto visual es muy importante para transmitir seguridad. Un tono de voz firme y claro te ayudará a transmitir confianza y seguridad en lo que estás diciendo. Eso sí, sin gritar ni hablar demasiado alto. Asiente mientras hablas de la necesidad de adquirir tu producto o servicio.
Pero asegúrate de no abusar de este recurso, porque podría percibirse como un intento exagerado de manipulación. Utiliza gestos para enfatizar tus palabras. Los gestos pueden ayudar a enfatizar tus palabras y hacer que tu mensaje sea más efectivo, como apuntar con el dedo, señalar con la mano o levantar la palma de la mano. Número 3. Utiliza el lenguaje de la necesidad. Una manera de persuadir a un cliente es hacer que se sienta como si necesitara tu producto o servicio. Utiliza frases como necesitas esto para, o esto te ayudará a, para generar una sensación de urgencia o necesidad. Número 4. Utiliza el lenguaje de la autoridad. Mostrarse como un experto en el tema que estás vendiendo puede ser muy persuasivo. Utiliza términos técnicos y muestra tu conocimiento para dar confianza al cliente sobre tu producto o servicio. Número 5. Utiliza el lenguaje de la emoción. El lenguaje emocional puede ser muy poderoso en las ventas y en la comunicación en general. Al utilizar palabras y frases que hagan que el cliente se sienta conectado emocionalmente con el producto o servicio, puedes ayudar a crear una conexión más fuerte y duradera. Estas son algunas estrategias a utilizar en el lenguaje emocional. Utiliza palabras, imágenes y metáforas que evoquen sentimientos positivos. Palabras como felicidad, alegría y éxito o imágenes que las representen pueden ayudar a que el cliente se sienta bien al pensar en tu producto o servicio y a verlo desde una perspectiva más personal y significativa. Muestra empatía y comprensión hacia las necesidades y preocupaciones de tu interlocutor. Al mostrar que entiendes y te importan las necesidades y preocupaciones del cliente, puedes ayudar a crear una conexión más fuerte y una mayor confianza en tu producto o servicio. Número 6. Ofrece unas cortesías. Esta estrategia se utiliza a menudo en el mundo del marketing, donde las empresas ofrecen algo gratis, como una muestra gratuita de un producto, con la esperanza de que el cliente, además de probar el producto, sienta empatía y compre algo a cambio. Número 7. La necesidad de aceptación grupal es otra técnica de persuasión que se basa en el deseo natural de las personas de formar parte de un grupo. A menudo las personas quieren estar alineadas con la mayoría y pueden ser persuadidas de adquirir un producto o servicio sin hacer mucho esfuerzo. Un ejemplo de esto es la constante necesidad de sustituir un celular por un modelo más nuevo. Ahora que has aprendido sobre el lenguaje persuasivo y cómo utilizarlo para vender más eficientemente, es hora de ponerlo en práctica. Toma una hoja de papel y un lápiz y anota algunas de las técnicas que has aprendido. Luego utilízala en tus próximas sesiones de venta y observa cómo aumentan tus ingresos. Y bien, si te gustó esta info, no olvides suscribirte y dejarme un gran like, una sencilla acción que me ayuda un montón. Yo soy Cher y recuerda, a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa. Así que ámate y crece.